¿Será que la inteligencia artificial le agrega valor a las cosas? Hola, mi nombre es Renato Vargas y hoy quiero hacer una reflexión acerca de cómo la inteligencia artificial le confiere o no valor a las cosas y cómo algunas cosas pierden valor respecto de la inteligencia artificial. Y yo les quiero hacer esta reflexión a través de la historia de una cosa que me pasó con algo que no tiene nada que ver con inteligencia artificial, o tal vez sí, no estoy seguro, pero que me sucedió hace unos, no sé, 5 o 7 años o más, un poco más, tal vez unos 10 años, y cambió completamente cómo yo me relacionaba con un hobby muy querido. Y esa es la razón por la cual ahora siento un poco lo mismo con la inteligencia artificial. Hace unos, no sé, debe haber sido en el 2012 o 13 por ahí, yo incursioné en el mundo de la fotografía. Me compré una cámara semiprofesional y tomé un curso acerca de cómo tomar fotos utilizando las características manuales de la cámara nada más. Además aprendí un poco de composición, es decir, qué se ve bien en una foto. Y para mí fue un lindo hobby porque yo soy economista y mi trabajo me ha llevado por muchos lugares del mundo, por muchos países. Y entonces yo aprovechaba mis momentos libres y me salía a la calle con la cámara en mano y me iba a tomar fotos por ahí. Empecé como a desarrollar un gusto por cierto tipo de escenas, por cierto tipo de condiciones de luz. Y para mí fue un hobby muy, muy bonito. Muy, muy bonito en el sentido que me dejaba algo tangible, si se puede decir de esa manera, aunque las fotos ya eran digitales, pero me dejaba algo concreto que yo puedo recordar y puedo seguir recordando ahora. Yo veo esas fotos, veo esos momentos, me recuerdo de los lugares, me recuerdo de haber estado ahí. Y, y para mí tenía un cierto significado de valor ser capaz de jugar con ese triángulo de la exposición, de conocer las formas técnicas de sacarle el jugo a una cámara. Me sentía como alguien diferente o superior, al menos en términos de fotografía, al 90% de las personas. La cámara tenía una particularidad que era que uno tenía que bajar las fotos a la computadora y luego era todo otro mundo en donde también hay un curso para eso, en donde también uno aprende técnicas, en donde se las baja uno a un programa y entonces uno hacía retoques, mejoraba uno los espacios muy oscuros, jugaba un poco con la saturación, con el encuadre incluso, y curar esas fotos para mí era súper valioso, subirlas después a una plataforma. Tenía yo mis fotos ahí, eran como una obra de arte para mí y tenía mucho valor, es decir, cada foto, incluso las que imprimí y tenía en cuadros en la casa, tenían muchísimo valor para mí. Eran una obra de arte que requerían esfuerzo, que habían requerido conocimiento, adquirir ese conocimiento. Y entonces tenían mucho valor y para mí ser fotógrafo, a pesar que era un hobby, era algo que me daba orgullo. Y de repente el iPhone se volvió muy bueno para tomar fotos. Con los años el iPhone empezó a tomar fotos maravillosas y con un motor, creo que es inteligencia artificial, juega con las condiciones de luz, juega con el triángulo de la exposición y el iPhone empezó a tomar fotos preciosas. A través de la cámara del iPhone ha capturado a la gente fotos maravillosas y videos. Y está la parte de la conveniencia también, es decir, uno toma las fotos e inmediatamente están disponibles ahí, ya editadas, y la puede subir uno inmediatamente a las redes sociales sin tener que editar, sin tener que pasar horas en pasar de la foto al producto final. Y eso es muy bueno, ¿no? Nos hizo que todos empezáramos a tomar mejores fotos, a tener fotos más lindas, a tener fotos más rápidas en el teléfono. Se saca uno la cámara, toma uno la foto y nadie lo ve mal. El teléfono no se ve como algo fuera de lugar. Mientras que ahora una cámara sí, es decir, uno saca una cámara y la gente nota la cámara, ¿no? Se pierde un poco la espontaneidad. ¿Pero qué hizo esto? Así como se volvió infinitamente más fácil tomar fotos y eso democratizó la fotografía para todas las personas, al menos todas las personas que tuvieran un teléfono con buena capacidad de tomar fotos, eso hizo infinitamente menos valuable la habilidad de tomar
fotos buenas. Y no quiero decir que los fotógrafos ahora estén olvidados ni nada, pero en mi caso, para mí, me hizo pensar de cierta forma, si cualquiera puede tomar fotos, ese ya no es un hobby que a mí me interese. Ya no es algo en lo que invertir tiempo me va a volver a mí alguien mejor que otras personas en términos de fotografía, ¿no? Y entonces perdí completamente el interés. Llegué hasta como a 2017 tal vez. Fue la última vez que tomé fotos, creo que en Edimburgo, fotos que a mí me gustaron, porque fui a dar un curso allá y entonces tuve la oportunidad de ir a caminar por ahí y tomar bonitas fotos. Y creo que esas fueron las últimas que tomé, 2017 por ahí. Empezar a ver que uno con el celular podía tomar fotos bonitas me hizo decir, este ya no es un hobby que lo hace a uno especial. Y suena como un problema psicológico de validación, puede ser, pero es el efecto que tuvo en mí. Y ahora me pongo a pensar, en el trabajo me está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? Hace poco un querido amigo y alguien que me contrataba para hacer cosas hace algunos años en una institución y que luego salió de esa institución y puso su propia empresa consultora y hace trabajos para algunas organizaciones. Él descubrió la inteligencia artificial y muchas cosas de las que hacíamos empezó él a hacerlas con inteligencia artificial y él muy entusiasmado nos compartió. ¿Se recuerdan de aquello que teníamos problema con hacer o aquello que nos tardábamos mucho en hacer? La inteligencia artificial ahora me lo resolvió completamente. Ahora tenemos el proceso completamente alineado y hecho en un solo programa que hace todo. Y yo quiero hacer una presentación de esto en una red de profesionales en la que estamos metidos todos. Y me siento entusiasmado. Yo quiero que ustedes también presenten lo que están haciendo con inteligencia artificial. Y en ese momento sentí el momento iPhone y las fotos con el código de computadora, ¿no? En economía utilizamos código de computadora y nosotros procesamos datos, esos datos los analizamos y luego escribimos reportes. Y este amigo empezó a hacer eso automáticamente con la inteligencia artificial en todas las partes del proceso y nos lo compartió como algo que era algo maravilloso. Y entonces yo sentí ese momento iPhone otra vez, ¿no? Es decir, yo era el encargado de procurar los mapas, los datos. Yo era también el encargado de escribir los scripts del lenguaje de programación que los analizaban. Y yo era el encargado de hacer los gráficos o algunos gráficos, y yo era el encargado de escribir algunas partes del reporte. Y para mí eso ha sido el desarrollo de 20 años de trabajo, es decir, 20 años de ganar esta experiencia, de poder hacer esto. Y eso es lo que yo ofrezco cuando me contratan, ¿no? Esos 20 años de saber exactamente dónde están las cosas, de cómo hacerlas un poco más fácil o un poco más rápido y de presentarlas de una manera que sea atractiva y entendible. Y me di cuenta de que eso estaba siendo resuelto por la inteligencia artificial. A ver, no quiero decir que no crea que eso sea bueno. Al contrario, pienso que es súper bueno. Pienso que es más eficiente, pero también pienso que deja de ser especial saber hacer un poco las cosas que hace la inteligencia artificial de gratis, ¿no? O por un poco de dinero. Y entonces perdí completamente el interés en el trabajo, ¿no? Y empecé a pensar qué es lo que viene, hacia dónde tenemos que voltear la mirada. Yo entiendo que algunas de las cosas que hago van a seguir siendo muy valiosas, sobre todo porque la experiencia nadie me la puede quitar. Pero sí entiendo que va a haber muchas cosas que la gente va a asumir que se pueden hacer muy fácilmente con la inteligencia artificial, lo va a valorizar mucho menos, entonces te lo va a pagar a mucho menos precio o simplemente no te va a contratar para hacerlas porque se ve obligado a hacerlas in-house porque no tiene presupuesto para algo que sea tan corto en tiempo, ¿no? No sé, creo que muchas de estas cosas van a suceder. Y ahí es donde nos tenemos que empezar como a hacer la pregunta de cómo evolucionamos, cómo abordamos el reto, de cómo nos adaptamos a la nueva realidad, pero también cómo algunas cosas
dejarán de interesarme a mí como persona, como profesional, en un mundo en donde cualquiera con acceso a alguna de las plataformas de inteligencia artificial puede hacer lo mismo o más en poco tiempo. Habiendo dicho esto, también pienso que debo encontrar la manera de seguir haciendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sí, en 2017 yo dejé de tomar fotos. Empecé a tomar fotos con el celular, de esas que no importan, ¿no? Ahí está la librería de cientos de miles de fotos, pero que tienen el valor de nada para mí, en términos artísticos, en términos de inspiración, en términos creativos. Y ahora me siento triste que han pasado casi 10 años en donde no he ejercitado ese músculo. No importa que se pueda hacer mucho más fácil con el iPhone. Entonces dejé de capturar muchos momentos importantes o muchos momentos bonitos. Dejé de capturar lugares muy bonitos en los que he estado. Y, y me arrepiento de eso. Me arrepiento de no tener esas fotos de los últimos 10 años. Fotos de mejor calidad, fotos artísticas y fotos en las que yo haya puesto mi corazón. Pienso que lo mismo me va a pasar si decido ya no hacer ciertas cosas que la inteligencia artificial puede hacer por mí en términos de trabajo. Y entonces siento esa necesidad de abandonarlo todo, de decir, bueno, que la inteligencia artificial se encargue de mi código de análisis, que la inteligencia artificial se encargue de escribir los reportes y ya no tener cosas de las cuales sentirme orgulloso. Yo ahora veo para atrás y veo reportes que salieron, que tienen mis escritos en ellos y me siento orgulloso de ellos porque no importa cuántas personas los leyeron, son un testigo de mi paso por este mundo. Y entonces los invito a no dejar que la inteligencia artificial les robe el gusto por hacer ciertas cosas. Gracias.